Gloria al Señor. Vivimos tiempos en los que no nos alcanza el día para hacer todo lo que tenemos que hacer. Yo de broma decía que tuviera un día más a la semana, una semana de 8 días, de 9 días, que tuviéramos días más largos para poder alcanzar a hacer todo lo que tenemos que hacer. Nos falta el tiempo, nos falta espacio. Se acaba el día y decimos, no alcancé. Ahora en estas épocas que se acerca la Navidad, no alcancé a comprar la funda de caramelos. No alcancé a comprar los regalos. Había mucha cola, había mucha fila. Y se me fue el tiempo, la mañana se fue tan rápido. Y nos falta tiempo. Vivimos corriendo de un lado para otro. Hay cosas que se nos quedan pendientes, pero hay algo que no debe quedar pendiente ningún día de nuestra vida. Y para descubrir qué es lo que no puede quedar pendiente nunca en nuestra vida, vayamos a la palabra del Señor, a Lucas capítulo 2, desde el versículo 1 en la Reina Valera contemporánea. Lucas capítulo 2, desde el versículo 1 en la Reina Valera contemporánea. Dice la palabra del Señor: por esos días, Augusto César promulgó un edicto en el que ordenaba levantar un censo de todo el mundo. Este primer censo se llevó a cabo cuando Quirino era gobernador de Siria, por lo que todos debían ir a su propio pueblo para inscribirse. Como José era descendiente de David y vivía en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, tuvo que ir a Belén, la ciudad de David, que estaba en Judea, para inscribirse junto con María, que estaba desposada con él y se hallaba encinta. Y mientras ellos se encontraban allí, se cumplió el tiempo de que ella diera a luz. Y allí tuvo a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en ese albergue. El título del mensaje es: no había lugar para ellos en el mesón o en el albergue. Primero comienza la narración de este historiador Lucas, que era médico también, situando históricamente a este evento que ha transformado la humanidad para siempre y la seguirá transformando. Con eso nos quiere decir Lucas, inspirado por el Espíritu Santo: esto pasó, esto es histórico, esto no es un cuento, no es una invención humana, esto es histórico y se puede comprobar en otros libros de historia también. Y por eso sitúa a Augusto César, el emperador romano. Esto está sucediendo en el año 8 después de Cristo, porque hay un desfase, ¿no? Algunos dicen de 6 años, otros dicen de 8 años, con relación a cómo se comenzó a contar la historia a partir del nacimiento de Cristo. Entonces en el 8º año después de Cristo es que sucede esto. Y este censo está registrado en los libros de historia, de otros libros de historia, en los manuscritos, en los papiros. Se encuentra que el Imperio Romano hacía un censo cada 14 años. Esa es la frecuencia con la que hacía el censo y está registrado. ¿Para qué hacía el censo el Imperio Romano? Para 2 propósitos. El uno, para poder cobrar los impuestos. Que nadie se quede sin pagar sus impuestos. Tenían que saber cuánta gente había para que todos paguen sus impuestos. Y la segunda razón era para el servicio militar obligatorio para los ciudadanos romanos. Esto no aplicaba a los judíos,
Pero los judíos sí tenían que pagar impuestos y todos los pueblos conquistados en este vasto imperio, dice ahí el mundo, en todo el mundo conocido, porque el mundo conocido en esa época era hasta donde llegaba el imperio romano, que era por cierto muy grande. Pero nosotros también podemos situar históricamente cuándo es que el Señor Jesús vino a nuestra vida, y algunos tienen el día, el mes y el año en el que se entregaron al Señor Jesús. Otros tienen la fecha de bautismo. El caso mío es 1987. Es el año de bautismo que yo lo tengo registrado. A ver, entre ustedes, ¿quiénes nos pueden decir el año en el que el Señor Jesús vino a su vida como un evento histórico? A ver, ¿cuántos recuerdan el año? A ver, Danielito. 2016, dice Marquito. Danielito, siga nomás. 1993. Muy bien, 1993. ¿Alguien más acá de este lado? ¿En qué año el Señor vino a su vida? 2019. Miren, son eventos históricos. Lo que nosotros hemos vivido, igual que lo que está en el texto, no es un cuento. Algunos se cargan mucho con la evangelización. Ahora que se está acercando la gran cantata navideña, 50 personas en escena, entre personas que hacen el teatro, entre el coro, entre los patinadores también van a estar en la cantata navideña, entre las ovejitas que son los niños, que ya les vimos algunos acá, 50 personas en escena. Tremendo programa. ¿Con qué propósito? Con el propósito de evangelizar. Y como les decía, algunos le ven a la evangelización como algo tan complicado. Y cuando uno les dice, vamos a salir a evangelizar, ahora que estuve con los hermanos del Grupo de Misericordia el día de ayer, ahí a las afueras del Hospital de Calderón, ahí están las personas sentadas, los familiares, esperando tener noticias de sus familiares. De todo el país vienen al Hospital de Calderón, como ustedes saben, y están ahí, ¿no? Y los hermanos repartieron alimentos y compartieron el Evangelio. Pero cuando les decimos, vamos a evangelizar, a veces se imaginan a la persona que no conoce a Cristo como un monstruo enorme y baboso, algo bastante intimidante, y peor si le pone una cara de revólver y no quiere saber nada del Evangelio, y dicen, ¿y si no acepta a Cristo? ¿Y si se enoja? ¿Y si rechaza la palabra? No, a mí me da mucho temor evangelizar. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Solo tenemos que contar el evento histórico verídico de nuestro testimonio. Si la persona quiere escuchar, por supuesto. ¿Quieren saber cómo es que el Señor Jesús vino a mi vida? Yo les diría, por allá en 1987, yo estaba escuchando la radio HCJB en esa época, un programa que se llamaba Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y hay un predicador que se llamaba Juan Bonstra, no sé si todavía está vivo, predicaba al Señor Jesucristo. Yo lo escuchaba, yo no conocía al Señor, pero esa voz, esa charla, a mí me llenaba de paz. No entendía por qué, no entendía las cosas espirituales tampoco, pero más que un concierto de música clásica que a veces transmite mucha paz, esa predicación todas las noches a las 8 de la noche, ojo, de 8 a 8:30, me llenaba de mucha paz y yo no entendía por qué. Cuando una noche, después de haber escuchado, no me acuerdo, por varios meses posiblemente, el predicador, como todas las noches, hacía una invitación y decía, tú que estás escuchando ahí, te invito a que si sientes en tu corazón, te arrodilles ahí donde estás. Y yo sentí
un impulso que no sabía ni entendía por qué, de arrodillarme ahí. Y te voy a pedir que repitas esta oración, decía el predicador en la radio. Repite conmigo: Señor Jesús. Y yo repetía: me arrepiento de mis pecados y te pido que entres en mi corazón. Una oración sencilla. Yo sentí algo, pero no entendía qué era. Ahí el Señor Jesús entró en mi corazón en 1987, un hecho histórico. Es lo único que tenemos que compartir. Si la persona quiere escuchar, por supuesto. Si la persona dice: no, a mí no me interesa eso, no hay problema, porque es la obra del Señor Jesús, es el tiempo del Señor Jesús. No es nuestro tiempo, no es nuestra cronología, no es nuestro reloj, es el tiempo de Dios. En griego hay dos palabras para tiempo. La una es cronos, de donde viene cronómetro. Y en estas épocas estamos con el cronómetro corriendo y estamos con la cuenta regresiva corriendo para Navidad. Y el comercio obviamente pues también tiene su cuenta regresiva para el día de mayor ventas. Pero el kairos, la otra palabra griega para tiempo, es kairos. El kairos de Dios es el tiempo perfecto de Dios. Es la agenda de Dios en donde el Señor interviene en la historia humana para salvar, así como ha intervenido en nuestras vidas en un momento específico para guiarnos al arrepentimiento y para entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. Igual como intervino en el momento del emperador César Augusto, cuando Quirino era gobernador de Siria, que sí fue un gobernador que existió. Ahí es donde irrumpe el Espíritu Santo de Dios en la historia humana para transformar la historia. El Señor está transformando nuestra vida todos los días. El Señor está obrando nuestra vida todos los días. Esto no es cada año. Esto es diario. Si nosotros separamos un tiempo para el Señor Jesús en nuestro corazón. La pregunta de esta mañana es: ¿será que el Señor Jesús tiene cabida en tu corazón? ¿O será que como hace 2000 años no había lugar para el Señor Jesús en el mesón? Nosotros podemos decir: yo sí le di cabida al Señor Jesús en 1987, en mi caso. Pero esta cabida es una cabida diaria, es una cabida constante, es el dejar de hacer otras cosas para que el Señor Jesús ingrese y siga gobernando en nuestro corazón, que ya está, pero que siga tomando el control de nuestra vida, entregarle cada día nuestras cargas. Venid a mí los trabajados y cargados, dice la palabra, que yo les haré descansar. Y mi yugo, dice el Señor, no es pesado. Aquí y en este texto la palabra yugo se asemeja a los bueyes que iban los dos con ese yugo de madera, ¿verdad? Un palo cruzado que le sujetaba a los dos bueyes y ninguno podía ir más adelante o más atrás. Iban los dos caminando los bueyes para hacer los surcos en la tierra iguales. Los dos paralelos, uno al lado del otro, sujetados por el yugo. Asimismo, el Señor quiere caminar con nosotros cada día. Que no nos adelantemos por el apuro, por el afán, por la ansiedad, sino que caminemos con Él día a día, un paso a la vez, un día a la vez. Por eso el yugo de Jesús es fácil de llevar, porque Él está al lado de nosotros. ¿Y quién si no es Señor Jesús para darnos la fortaleza para afrontar todo lo que tenemos que afrontar cada día? Sea enfermedad, sea falta de trabajo o escasez económica, sean problemas familiares, emocionales. Ahí está el Señor caminando a nuestro lado. Mi yugo es fácil, ligera mi carga, porque Él sobrelleva la carga con nosotros. El problema es cuando no le damos lugar al Señor en nuestro corazón. Cuando por el apuro venimos los domingos
Y está bien venir el domingo a escuchar la palabra del Señor, alabar al Señor. Pero en el día a día, en el trabajo, en el trajín de la calle, en los estudios, en el barrio, en el día a día, es donde estamos ahí afrontando los dardos del enemigo, de fuego, de tentación, de pruebas, de desánimo, tantas cosas que vienen a nuestra mente. Ahí tenemos que hacerle espacio al Señor en nuestro corazón. Amén. Apláudale al Señor Jesús. Y para poder ilustrar esto, quisiera que escuchemos un podcast que estamos grabando ya hace algunas semanas, y no sé si están aquí mis hermanos queridos, no sé si está por aquí Roger, no sé si está Cristina, Luchito en este culto, ya estuvieron en el primer culto, ya no están aquí. Pero son los hermanos queridos que nos ayudan con los podcasts que salen, uno para cada día de la semana, a manera de devocional, basados en la palabra de Dios, basados en el texto del domingo, que queremos que cada uno podamos separar ese tiempo diario escuchando el podcast y leyendo la palabra del Señor. Escuchemos el podcast del día 5 de la semana anterior. Saludos, soy el pastor Eduardo Vega de la IEBI Norte. Bienvenidos al devocional basado en nuestro mensaje del domingo. Dice la palabra del Señor: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Jeremías 29:13. Día 5. El legado de fe y responsabilidad espiritual. Job 1:5. Una vez terminados los banquetes, Job los mandaba a purificarse. Se levantaba muy temprano y le ofrecía un sacrificio al Señor, de acuerdo al número de sus hijos, pues pensaba que tal vez en su interior ellos habrían ofendido al Señor. Esto lo hacía todos los días. Legados que trascienden generaciones. El legado de Job. En este pasaje no solo se centra en su devoción personal hacia Dios, sino también en cómo asume el rol protector espiritual de su familia. Job nos enseña la importancia de ser conscientes del bienestar espiritual de aquellos que nos rodean, de tomar responsabilidades en nuestras vidas y de interceder de manera constante por la pureza de corazón. Este legado de paternidad y fe refleja una profunda humildad de amor hacia Dios y hacia los demás, reconociendo la importancia de mantener una relación sincera con Él, tanto en lo visible como en lo oculto. Oremos. Bendito Padre, eres el ejemplo que necesitamos para asumir la paternidad. Nos amas tanto que siempre has buscado reconciliarnos contigo. Que tenga ese firme propósito como padre, madre, de buscar que nuestros hijos siempre se reconcilien contigo, que se mantengan en tus caminos y que alimenten diariamente su vida espiritual. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias al Señor. Apláudale al Señor Jesús, porque Él es el que pone en nuestros corazones el querer como el hacer. Y así queremos que estén circulando estos podcasts, que es lo que se estila ahora. ¿Cuánto se demoró el podcast? Más o menos, ¿usted cuánto piensa que se demoró? Calcule más o menos. Más o menos 2 minutos. Más o menos 2 minutos. Es poco tiempo. ¿Qué son 2 minutos? Casi nada. El tiempo transcurre tan rápido que se nos va de las manos como el agua. Pero cuando nosotros separamos un tiempo en nuestro corazón, en el día, algunos dicen, tiene que ser en la madrugada, pastor. No necesariamente. A veces uno está tan cansado que a mí también me pasa que se me pegan las cobijas y no levanto temprano, no madrugo. Pero en el transcurso del día yo tengo que separar un tiempo, usted tiene que separar un tiempo, puede ser a mediodía, puede ser en la noche. Una persona tenía una alarma en su teléfono para recordarle con esa alarma que tenía que ir al baño en su oficina, y ahí 5 minutos encerrado en el baño, puesto seguro en la oficina porque no tenía otro lugar. Se postraba delante del Señor y por 5 minutos oraba.
Y decía, Señor, en medio de mi trabajo, en medio de mis compañeros, en medio de todo lo que pasa en las oficinas, yo, Señor, te reconozco como mi Señor. Leía un versículo de la Biblia brevemente, adoraba al Señor ahí y decía, esta es la palabra de Dios para este día. Y ya, y salía del baño, en medio del trajín del día, que el Señor tenga cabida en nuestros corazones. Acompáñenme a Juan, por favor, capítulo 1, desde el versículo 9. Juan capítulo 1, versículo 9 en la Reina Valera contemporánea. Juan 1, 9. La palabra, la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Pero a los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. El Señor Jesús, antes de encarnarse, ya es la palabra de Dios y está en la creación del universo. Todas las cosas que vemos han sido creadas por medio de la palabra de Dios, es decir, por el Señor Jesucristo. Pero cuando ya llega el tiempo, el kairos de Dios en la historia humana, se encarna y viene al mundo, viene a los judíos, a los suyos, porque era judío, pero su propio pueblo no le recibió, no le dio cabida en sus corazones. Al contrario, le crucificaron y le mataron. Pero la buena noticia, y eso es lo que debemos proclamar, la buena noticia del Evangelio es que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Hijos e hijas de Dios. En medio de lo que estamos viviendo, en medio de la inseguridad, en medio de la delincuencia, de la falta de trabajo, en medio de estas épocas agitadas cuando se acerca la Navidad, ahí estamos nosotros. Tenemos que ser como luz en las tinieblas, mis hermanos queridos. La luz de Jesús en medio de este mundo de consumo, de comercio, de tantas cosas. Ahí nosotros tenemos que invitarles a la cantata navideña. Es algo que se ha estado preparando por meses. Es algo que son repasos y repasos y repasos de teatro, de danza, de coro. Nuestro querido hermano Fabián Ortiz está dirigiendo el coro y por meses disciplinadamente ha estado ahí repasando. Créanme, hermanos, yo cuando vengo a la oficina en la mañana, los sábados, a veces al tipo 8 de la mañana, a hacer algunas cosas, y yo estoy en la oficina, pero yo escucho, mis hermanos, parece que me transporto al cielo, mis hermanos. Es como que me comienzan a venir unas nubes ahí, un trono blanco. Y es como que dejo de estar aquí en la tierra y las cosas terrenales pasan a un segundo plano porque escucho como un coro de ángeles que están alabando al Señor, dando gloria al Señor. Y no puedo resistirme el hecho de salir de mi oficina, ir al aula donde le pasan ahí en la bodega, ahí con estrechez, con un calor, hermanos, porque esa bodega parece un sauna. Yo creo que ahí los del coro en estos repasos han bajado como unos 5 kilos. Ya les veo más flacos porque parecen como un sauna ahí. Sudan,
Y uno que entra un ratito suda porque no tiene ventilación, esa aula es cerrada totalmente. Y ahí están las cosas como bodega, ahí están la escuela dominical, pero ahí ponen los equipos, ponen los parlantes, no sé cómo hacen, ponen los micrófonos y ahí están apretaditos, sentaditos, unos otros parados, cantando y alabando al Señor. Invite, mis hermanos queridos, este viernes 20, a las 7 de la noche, la primera presentación de la cantata, 50 personas en escena. ¿Sabe lo que es 50 personas en escena? Estuvimos en el repaso ayer. Uy, hermanos, eso es algo maravilloso. Que el Señor está obrando. ¿Para qué? Para que usted le diga a su familiar, a su amigo: mira, yo sé que te he invitado el domingo a la iglesia y yo sé que no has venido porque, claro, el domingo haces deporte y tantas cosas, ¿no? Pero sabes que hay una cantata navideña que es una vez al año y que es como alabar al Señor con el arte. Hasta van a haber patinadores, dígale. Van a haber skaters ahí en medio de la cantata navideña. ¿Cuándo has visto eso? Dígale. Va a haber un coro que parece coro de ángeles, dígale. Va a haber un teatro también. Hay unas ovejitas lindas ahí que están con su disfraz de ovejita, que son los niños preciosos. Es algo que lo hemos ensayado por meses. No te pierdas y acompáñame. Y si no te gusta, no regresas a la iglesia, no hay problema porque es voluntario. Pero acompáñame a la cantata, es gratis. ¿Qué te parece? Invítele así, mis hermanos queridos. Porque hay muchos coros y hay muchos eventos en los centros comerciales, ¿verdad? Pero donde está el Espíritu Santo de Dios, donde le hemos dado un lugar en nuestro corazón para que Jesucristo viva ahí, y las voces y el teatro y todo lo que sale de un corazón rendido a Cristo, está el Espíritu Santo de Dios salvando a las personas. Ya no es su obra, usted ya no se preocupe. Ojalá que se convierta, está usted orando. Cuando le dicen que alguien se ponga de pies y quiere entregar su vida a Cristo, no tiene que codearle, decirle: párate, porque te están diciendo que te pares. No, eso no es para codear, no es para empujar, no es para darle una miradita como una indirecta. Párate. Es orar: Señor, toca el corazón de mi hermano, de mi hermana, de mi familiar, de mi vecino, de mi amigo. Haz tu obra, Señor Jesús, que sea tu kairos en medio de esta cantata. Y si no, el Señor está sembrando su palabra es eterna. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces la palabra del Señor no pasa. Y la palabra se queda sembrada en el corazón. Y esa palabra en algún momento da fruto, cuando sea el tiempo de Dios. Es obra de Dios. Ya usted hizo su parte, le invitó a la cantata y vino. Todo esto que hacemos, mis hermanos, es para que primero nosotros le demos un lugar en nuestro corazón. Yo no sé, les di una pequeña tareita y vamos a preguntarles un poco sobre cómo vencer la ansiedad. Remedio contra la ansiedad era un mensaje que prediqué, no sé cuántos recuerdan. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el remedio contra la ansiedad que predicamos? A ver. Dijimos que era algo sencillo. Hacer un espacio y escuchar ¿a qué? A los pájaros. Hacer un momento en el parque o donde sea, unos minutos y mirar a una flor y recordar como el Señor dijo en su palabra: miren a las aves que no tienen refrigeradora, que no tienen póliza de acumulación, que no tienen cuenta en el banco, pero el Señor no se olvida de ninguna de ellas. ¿No valen ustedes más que muchos pajaritos? Miren a las flores, que un día son, otro día no son. A veces sin querer las pisoteamos. Ni aún Salomón se vistió con tanta gloria, esos colores maravillosos, vivos de una flor.
esa perfección. ¿Acaso el Señor no les dará el vestido? ¿Acaso no vale la vida más que el vestido? Y el Señor dice, hombres de poca fe. Que no nos diga el Señor hombres de poca fe y mujeres de poca fe, sino que separemos ese tiempo para, contemplando la naturaleza, separar y que haya lugar para el Señor en nuestros corazones. Cada día, mis hermanos, porque cada día se comienza a acumular un peso de ansiedad, un peso de preocupación. Por eso cada día tenemos que hacer espacio al Señor en nuestro corazón. Y ese espacio no debe ser un rincón. Ese espacio tiene que ser el trono de nuestro corazón, donde al Señor le rendimos nuestra vida, le rendimos nuestras emociones, le rendimos todo lo que somos, y Él está sentado gobernando. Solo el Señor tiene el privilegio de sentarse en el trono de nuestros corazones. Amén. Nadie más. Nadie debe competir ese lugar, ese espacio sagrado. Dejemos a un lado esta idolatría al dinero, a lo material, a la tecnología, al entretenimiento. Porque hoy en día vivimos una sociedad del entretenimiento, donde todo tiene que ser entretenido, todo tiene que ser divertido. Si algo no es entretenido, si algo no es divertido, entonces dice, no, eso no es importante porque no me entretiene, no es divertido. Mis hermanos queridos, la disciplina de la palabra del Señor, de estudiar su palabra, de conversar con el Señor, no es entretenido muchas veces, pero si nosotros somos disciplinados, el Señor Jesús en nuestros corazones va a ir transformando nuestras vidas, va a cambiar nuestras vidas, y nosotros vamos a darnos cuenta que después de algunos años estamos donde nunca pensamos que íbamos a estar, para la honra y la gloria del Señor. Porque ¿qué somos, mis hermanos queridos? ¿Qué éramos en nuestras familias de origen? Tal vez hubo escasez, tal vez hubo pobreza, tal vez hubo maltrato infantil, no lo sabemos. Pero de todos esos lugares el Señor nos ha sacado, nos ha sanado y nos está sanando para ponernos como hijos e hijas de Dios, para compartir un mensaje eterno, para poder tener paz en medio de esta tormenta que vivimos. Porque hay veces que le preguntan a usted, oye, ¿qué tienes? Yo no sé qué es lo que tienes, pero algo tienes. Porque en medio de la situación que estamos viviendo, que estás viviendo, en medio de la escasez económica, te veo con paz, te veo con tranquilidad. ¿Qué tienes? Eres diferente a los demás. La gente no puede discernir espiritualmente esa diferencia, porque eso se ha de discernir espiritualmente, pero sí percibe una paz, sí percibe una serenidad. Me acuerdo que en el 87 el pastor que me bautizó, el pastor Renan de la Torre, un siervo del Señor, a carta cabal, una vez que yo estaba visitando en la casa, le veo al pastor debajo del carro, en el garage, y le digo, mi pastor, ¿qué está haciendo? Y después escucho unos golpes que salían de ahí, pum, pum, pum. Y cuando veo bien, parece que tenía un mazo ahí, le había envuelto unos trapos, y estaba golpeando por debajo, ahí el guardafango, ¿no?, cerca de la llanta. Y me dice, lo que pasa, Eduardo, es que me chocaron el carro, dice. Y esta lata, como ves, dice, no puede, pues no, la lata está obstruyendo la llanta. Y para manejar, pues tengo que sacar el golpe. Ya le digo, pastor, pero le han chocado duro, ¿no? Sí, dice. Seguía, pum, 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 sacando ahí. Le digo, ¿pero qué pasó? Le digo, pastor, denunció, llamó a la policía. El seguro, tenía seguro el otro carro que le chocó. ¿Qué pasó? ¿Cómo le pagaron? Ah, no, dice Eduardo, no me pagaron nada, dice.
Dice, ya son cosas materiales, dice. No pasa nada, dice. Más bien dame una manito. Y ahí aprendí una lección de vida. La serenidad y la tranquilidad que tienen los siervos del Señor cuando están en su presencia. Para las cosas que van a pasar en el día, que no sabemos qué día vamos a tener. Pero ciertamente, si nosotros le damos espacio en nuestro corazón al Señor, el Señor reina en nuestros corazones y toma control de nuestras emociones. Y esa ira, y esa amargura, y ese resentimiento, y esa ansiedad, aunque ciertamente somos humanos y no podemos decir que nunca las tenemos, pero el Señor Jesús, cuando está en nuestro corazón, cuando le hemos dado ese espacio, ese lugar, Él nos da esa sabiduría, ese momento de serenidad para poder afrontar lo que pase, cualquier cosa por difícil que sea. Y en este momento queremos ponernos de pie un momentito, mis hermanos queridos, y darle un espacio en nuestro corazón. Hace 2000 años, ¿qué es lo que había en ese mundo hace 2000 años? Había espacio para el emperador romano. Había espacio para el edicto del emperador, del censo. Había espacio para la política. Pero no había espacio para el Señor Jesús en el albergue. Hoy en día hay espacio en nuestro día para muchas cosas, pero a veces no hay espacio para el Señor. Pero hoy vamos a pasar, los que queremos hacerle un espacio al Señor Jesús en nuestro corazón y decirle: Señor, en mi corazón sí hay un espacio para ti, ven. Aún en medio de la ansiedad, aún en medio de la preocupación, aún en medio de la necesidad económica, necesidad de salud, necesidad emocional, de paz emocional, yo te hago un espacio en mi corazón. Ven, Señor Jesús. Y los que queramos pasar acá adelante, hacerle un espacio al Señor en nuestro corazón, digámosle también, junto con esta alabanza que dice, el Rey Eterno, dice. Porque le vamos a decir al Señor que se entrone en nuestro corazón hoy. Esto no es del día de ayer. No sirve igual que la comida de hace un mes, ya se dañó, se descompuso. La comida espiritual tiene que ser fresca. La palabra de Dios tiene que ser fresca cada día. Palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Y hoy domingo, 15 de diciembre, le hacemos espacio en nuestro corazón y le decimos: es por eso que hoy hemos venido a declarar que tú eres nuestro Rey eterno, altísimo, sublime, poderoso Dios. Aleluya. Los que quieran pasar acá y decirle: Santo, 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 sentado en majestad, altísimo y sublime, el poderoso Dios. Tú eres sin igual. Gloriosa es tu presencia. Me asombra tu poder. Digámosle al Señor Jesús: eres digno de alabanza, de suprema adoración. Tu creación hoy te exalta, proclamando sin cesar que tú eres Rey, que tú eres Rey. Te invito, mi querido hermano y hermana, amigo que nos visitas, a dejar a un lado la preocupación, el afán, la ansiedad, y a venir acá y que te postres delante del Señor y que le des el espacio que solo Él se merece, el trono de tu corazón. Que el Espíritu Santo que se está paseando en este lugar no diga: es que no me dio espacio en su corazón, sino que más bien se sienta acogido. Que el Espíritu Santo de Dios se sienta
ahí en el trono se sienta como el rey que es. Y todas las demás cosas, las añadiduras, las dará el Señor. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que deja de preocuparte por las añadiduras y ven y póstrate delante del Señor y busca su reino y su justicia. Ven, aquí está el altar. Mientras suena esta alabanza, es tiempo de venir a postrarse delante del Señor. Adelante, mi hermano, venga. Aquí está el Señor con los brazos abiertos. Oremos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Este momento vamos a pasar acá adelante, a postrarnos delante de ti, Señor. A darte el lugar que te mereces en nuestros corazones, Señor. Este momento, Señor, es un momento sagrado, donde se detiene el tiempo, donde tú transformas nuestra vida por el poder de tu Espíritu Santo, por el poder de tu palabra, y no vamos a salir tal como ingresamos al culto. Vamos a salir transformados por el poder de tu palabra. Y aquí estamos postrados, Señor, aquí está tu iglesia, reconociendo que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores sobre el Ecuador. En medio de la corrupción política, declaramos que tú eres Rey. En medio de la delincuencia, de la inseguridad, de la violencia, declaramos que tú quebrantas la vara del violento en el Ecuador, en el nombre de Jesús. Y que van a venir momentos de paz, porque tú eres el príncipe de paz. Admirable consejero, príncipe de paz, Padre eterno. Ese eres tú, Señor Jesús. Adoremos al Señor en el nombre de Jesús. Amén. Queremos exaltarte, Señor, reconocer que eres santo. Queremos, Señor, ponerte en el trono de nuestras vidas, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces no te tenemos ahí, tenemos otras cosas en tu lugar, Señor. Pero en esta mañana queremos renovar nuestro compromiso contigo, Señor. Declarar que tú eres el Rey eterno y que estás en el trono de nuestras vidas, Señor. Te alabamos a ti. Santo, 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 sentado en majestad, altísimo y sublime, el poderoso Dios. Santo, 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 tú eres sin igual, gloriosa es tu presencia. Me asombra tu poder, eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Santo, 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 sentado en majestad, altísimo y sublime, el poderoso Dios. Santo, 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 tú eres sin igual, gloriosa es tu presencia, me asombra tu poder, eres el Rey eterno, coronado